Bueno, nuestro invitado de hoy en el Show Perfecto es el doctor Peña Pascal, especialista en Derecho Internacional. Y hoy vamos a debatir un tema que ya hemos ido tratando durante la semana. Es un tema que ha tocado el mundo y hoy queremos conversar con él como especialista. Bienvenido, doctor, al Show Perfecto. Un placer de recibirlo por aquí. Gracias. Solo aclarar, es Pascal Peña. Es Pas al revés. Pascal es mi nombre, Peña es el apellido. Pero mire. Pascal Peña. Pascal Peña. Conocemos el Pascal también como apellido en el país. Sí. Doctor, mire, lo primero es poner en contexto a la audiencia. Mucha gente que a lo mejor no está enterada de qué fue lo que pasó el pasado 13 de junio exactamente y cuál fue el móvil de Israel para atacar. Bien. Cuéntenos un poquito. Claro que sí. Miren, han estado sucediendo varias cosas a lo largo de estos días. Principalmente, como bien comentas, es el ataque de Israel a Irán, producto de alegadas amenazas de lo que representaba el armamento nuclear que estaba desarrollando Irán. Resultado de eso, pues durante 12 días ambos países, Irán e Israel, se atacaron mutuamente, pero hace 3 días ya Estados Unidos se involucró directamente en la guerra, bombardeó las 3 plantas nucleares y hoy nos encontramos en un aparente, y digo aparente porque no sabemos todavía cuál podrá ser la reacción, pero un aparente cese el fuego. Bien, la participación de los Estados Unidos, siendo honesto, ¿desde qué ángulo va? ¿Con qué intención? ¿Negocio? Ahí está mi cuarto. Sí. Echa una vaina. Porque no es con ellos. O Trump quiere que lo declaren. Persona no grata. No, Premio Nobel. Premio Nobel de la Paz. Claro. Premio Nobel de la Paz. Días antes, Pakistán, por el conflicto en Pakistán y la India, lo promovieron como, o quisieron promoverlo Premio formalmente Nobel de la como Paz. Premio Nobel de la Paz. Bueno, y a Vale. pocos días, las 3 bombitas ahí a las instalaciones. ¿Por qué Estados Unidos? Estados Unidos, señores, recuerden que Israel es el aliado natural de Israel en el Medio Oriente. Dicen que es un Resultado de eso es el que permite controlar todo lo que estamos hablando de terrorismo. Estamos ahí con Israel controlando también geoestratégicamente y geoeconómicamente todos los intereses estadounidenses. Entonces, la razón por la que Estados Unidos se involucra es porque, como he explicado antes, Israel es su hermanito. Exactamente. Estados Unidos es el gran controlador, el gran manejador del mundo. Israel es el apoyo, el brazo ejecutor de Estados Unidos en esa zona. O sea que legalmente sí está permitido. Ahí no hubo nada ilegal. Todo es ilegal. Todo es ilegal. Bueno, y cuando digo todo es ilegal es porque en el derecho internacional hay una figura que es la legítima defensa. Pero la legítima defensa aplica igual como en el derecho actual. Aquí en la República Dominicana, si alguien te da una galleta, tú le respondes con una galleta, no con un tiro, ¿verdad? Aunque la realidad sea otra. Bueno. Pues Estados Unidos, ante un inminente ataque, puede a su vez atacar. Aquí no sucedió eso. Recuerden que habían 2 países que estaban en guerra. Estados Unidos lo que hizo fue y dijo, mira, pueden atacar los intereses de Estados Unidos en otros países. Bueno, pues entonces yo me meto y atacó. Esto violenta los principios básicos del derecho internacional. Pero Estados Unidos entra por su cuenta o en algún momento Israel dice ayúdame. Mira, no? Esto al día de hoy no está claro. Okay. Yo tengo una postura sobre eso porque meses antes Estados Unidos había estado promoviendo lo que era el cese del desarrollo de la alimentación del uranio para el armamento nuclear. Pero, resultado de eso, el 13 de junio, que lo estábamos hablando, el 13 de junio, pues Israel tomó el liderazgo y atacó. Podemos tal vez interpretar, como podemos ver de estos hechos, que posiblemente hubo algún tipo de estrategia militar acordada, porque Estados Unidos, o mejor dicho, Israel no iba a entrar a la guerra sin tener tal vez la constancia del apoyo militar de Estados Unidos, sobre todo porque Irán tiene también la capacidad militar de poder responder. No sé si recuerdan que una vez Israel atacó, Irán también envió sus cohetes, y cohetes que son de alto impacto. Claro. En el caso de, oremos para que de verdad sí sea un cese, porque ayer sí se hizo un comentario y yo creo que salió de parte de Estados Unidos también una comunicación y Trump estaba muy feliz. Digo, bueno, ya paró esto. Pero luego desde Israel hubo un comunicado que decía que no había cesado. Sí. Es así, y te comento, el comunicado fue
directamente desde el presidente Trump, quien envió a través de sus redes sociales, pues que había un cese al fuego total en principio, Sí. total y absoluto. Me refiero total, las armas sí de forma permanente. Sin embargo, horas después, Irán declaraba que no, que para que vean el rejuego de opiniones, que no, y posteriormente, pues Israel había enviado unos cohetes en reacción supuestamente a otros cohetes que había enviado Irán. Y Irán dijo, no, yo no había roto el cese al fuego, el alto al fuego. Y Trump entonces, en su forma tan peculiar, dijo, Jocoso. bueno, en este caso fue molesto, no tan jocoso, porque dijo en las redes, en una entrevista, dijo, estos dos países no saben qué carajo, estoy diciendo de manera un poquito más adecuada, Allá, ¿no? qué carajos están haciendo, ellos no saben lo que están haciendo, paren ya la guerra. Entonces, desde ayer hasta el día de hoy, hay un aparente, insisto, alto al fuego, pero no se conoce todavía cuáles son los términos y condiciones de ese alto al fuego. Irán hoy publicó por primera vez y se refirió de manera expresa a que hay una grave afectación en sus instalaciones militares. Todavía no se sabe si han desaparecido, si han explotado por completo, si el uranio enriquecido fue eliminado, todavía no se sabe en detalle. ¿Por qué? Perdón, Manolo. Adelante. Desde que yo tengo uso de razón, siempre he escuchado que estos países están en conflicto y no otros países. Claro, uno no quisiera que hubiera situación, uno quisiera que no hubiera ninguna situación en ninguna parte del mundo. Pero ¿por qué siempre son estos países que tienen esta situación? Mira, estos dos países, estamos hablando de Irán y estamos hablando de Israel. Quiero recordar que Israel no era un país hasta el año 1948. Sí. En 1948, por Naciones Unidas, se divide el territorio de lo que era Palestina en ese momento, un gran territorio, ¿verdad? Y se distribuyó de forma equitativa basada en la cantidad de población que existía en su momento. De hecho, Belén, que tal vez, y Jerusalén estaban divididos mitad y mitad. La parte oeste le pertenecía a uno y la otra. ¿Qué pasa? Pues el grupo, vamos a decir, de los países musulmanes no estuvieron de acuerdo con esta división y una vez se dividió en el año 48, pues inició una guerra. Egipto fue parte de la guerra, Irak, Irán y todo eso. Sin embargo, a partir de ahí se generó una especie de paz hasta los 1967, donde, y esto es importante, donde Israel, el territorio que se le había otorgado, pues lo amplió, conquistando, generando asentamientos en los territorios de Palestina. De hecho, las Naciones Unidas reconoce que parte del territorio que tiene Israel le pertenece a Palestina. Sí. Entonces esto llevó a lo que nosotros vemos hoy, que es la franja de Gaza. Literalmente, señores, se dejó una franja pequeña donde algunos lo han llamado la cárcel abierta más penosa del mundo. ¿Por qué? Porque tú tienes un hacinamiento de millones y millones de personas en un pequeño territorio que es donde se llevaron los ataques. Desde la franja de Gaza, y aquí quiero aclararlo, desde la franja de Gaza, quien atacó fue Hamas. Y tú me preguntarás por qué estás hablando de todo esto. Es porque Irán promueve a Hamas y a Hezbollah, que es en el Líbano, que son estos grupos que han sido declarados como grupos terroristas por Naciones Unidas y varios países, y por tanto han sido declarados, pues, en virtud, señores, de estas ideologías que son bastante polémicas, tal vez, y han generado posiciones polarizadas, pero han promovido y han financiado a estos grupos terroristas. Entonces, por eso tú ves a Irán, por un lado, que dice que Israel es un país de Satán, e Israel dice que Irán quiere eliminarlos y quiere desaparecerlos como país. Y ese es el resultado de que durante años ha habido esta guerra. Hasta el año 79 hubo paz entre ellos, o una relación tal vez como uno tiene a veces con las suegras, medio distante, ¿verdad? Pero luego del 79 viene el Ayatollah, que es este grupo ideológico, polarizado, y ahí las situaciones cambian. Y por eso es que tú ves Irán e Israel que no habían tenido estos ataques formales entre países hasta el 13 de junio. Bueno, cuando se originan estos conflictos, estas guerras, estos bombardeos,
uno se preocupa por la parte humana, o sea, las personas que pierden la vida, los niños inocentes, los abuelos y todo esto, pero también nos llega la preocupación de si esto nos va a traer algún tipo de problemas en términos de suministro de combustible, porque sabemos que esa zona del mundo son grandes productores de petróleo. Los más importantes. Los más importantes productores de petróleo. De continuar esta guerra, este bombardeo, ¿pudiera afectar nuestra zona, nuestra República Dominicana, en términos de suministro de petróleo y demás? La respuesta a eso es claro que sí. No solamente suministro de petróleo, sino también de gas, y esto implica, señores, una afectación en temas de energía, esto implica también una afectación y una recesión, porque, como sabemos, lo que es petróleo, los derivados de petróleo, el gas, etcétera, señor, impacta en todo, en la industria, entonces todo se encarece, señores, la gasolina o el tipo de combustible que utilizan los aviones afecta tal vez la cantidad de viajes en el futuro, se genera una inflación, eso genera tal vez un impacto importante en lo que es la inversión interna en el país y en el turismo, y la respuesta es que claro que sí. De hecho, hubo una amenaza en cerrar el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa la mayor cantidad de casi el 30%, 20 y pico por ciento del petróleo del mundo, del mundo, y una quinta parte del gas. Quien es su mayor consumidor es China. Vale resaltar, casi el 90% sí, claro, lo adquiere, pero ustedes saben toda la producción que tiene China, lo necesita. Claro. Entonces, en República Dominicana eso impactaría de forma absoluta y directa, sobre todo porque, veámoslo también de manera indirecta, si continúa el conflicto, posiblemente Estados Unidos sería parte del conflicto y las inversiones que se supone que se tiene con la República Dominicana, Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante, sí, claro, esto tendría afectaciones completamente directas. A veces lo vemos de lejos, pero el golpe se siente aquí. A nivel del turismo también podría afectar, y no solamente para República Dominicana, hasta para Estados Unidos. Claro, por supuesto. Yo conozco gente que ya anda temerosa con el tema de los vuelos, sobre todo gente que iba a viajar, qué sé yo, por esa zona. Muchos ya han desistido y han retirado su dinero de esos viajes. Incluso a Estados Unidos, me atrevo a decir que hay personas que tienen hasta temor de viajar a Estados Unidos, claro, porque cuando inició el conflicto, el ayatolá, que es vamos a decir que es el monarca ideológico de Irán, aunque tiene un primer ministro, ¿verdad? Un gobierno parlamentario, indicó o promovió una guerra santa. Cuando hablamos de guerra santa, ustedes saben lo que significa esto. Y es que algunos se inmolen, que, señores, volver a ese 11 de septiembre, tal vez. Y evidentemente hay temor, por supuesto. Así es, hay temor. Sí. Voy a hacer una pregunta con falsa ingenuidad, como debe ser. Porque yo sé lo que va a pasar. Y voy a hacer la pregunta como si yo no supiera. Ok, muy bien. Se supone, por ejemplo, aquí internamente tú te sientes inconforme, entras en conflicto con una persona, hay un tribunal. Vas allá, te querellas y hay un tribunal. Se supone que hay un tribunal internacional. Eso no sirve. O sea, sabemos, eso no sirve. Como no sirve la ONU, no sirve la OEA. Ninguna de esas instituciones internacionales sirven. Pero, en este caso, vamos a jugar al ingenuo. Vamos a pensar que los grandes países piensan civilizadamente. Han demostrado que no. Porque si a esta altura de la vida todavía para dirimir conflictos tenemos que irnos a la guerra. ¿Qué es la guerra? Una confrontación, como dice, ha trompado gente. Lo único que se van con armas. Claro. Eso es un pensamiento de la caverna. Los que nos dirigen, que pertenecen a países desarrollados, mira el método que usan para convencerse uno al otro. Los departamentos diplomáticos en el mundo, eso no sirve para nada tampoco. Están de más. Porque ¿para qué tienes a los diplomáticos? Se supone que son los que van a los mediadores. Los mediadores no existen. Pero no puede existir la remota, ingenua posibilidad de que se vayan a tribunal internacional para dirimir ese conflicto. Porque no aparece ninguna institución neutra que meta la mano y que tenga autoridad. Mira, igual en esa falsa ingenuidad yo te voy a dar una respuesta tal vez en la falsa esperanza, que el romanticismo del derecho internacional da a veces. El romanticismo. El romanticismo. Mira, una cosa es, como bien comentas, lo que son las instituciones creadas, ¿verdad? La estructura que nacen a partir de la Carta de Naciones Unidas. Naciones Unidas, señores, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, se estructura todo lo que conocemos. Esta naturaleza que vemos de los diplomáticos, con las convenciones de relaciones diplomáticas y consulares,
las estructuras de Naciones Unidas, la OMC en materia de comercio, etc. Sin embargo, desde su estructura, desde su nacimiento, vemos que se genera un control de los países más importantes. Y ese control es lo que se denomina en las relaciones internacionales la Realpolitik. Una cosa es el derecho, el deber ser, y otro es el ser de las cosas. Quien tiene el poder es el que toma las decisiones. Y de ahí vemos que aún nacen, aún están muy lindas en papeles, ¿verdad? Nosotros vemos cómo estos países dejan a un lado lo que son las normas jurídicas y aplican como consideren y lo que entiendan. Sí. Resultado de eso, nosotros vemos, tenemos una Corte Penal Internacional creada en el año 98 con el Estatuto de la Corte Penal Internacional. República Dominicana es parte, Estados Unidos no es parte. De hecho, Estados Unidos además creó unos acuerdos bilaterales con diversos países, entre los que República Dominicana suscribió, donde en caso de que hubiese crimen de genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra, crimen de agresión, donde estoy hablando que se mate una población civil, que sucedan hechos como lo que sucedió, señor, en los años 30, la matanza, por ejemplo, de haitianos, esa masacre del Perejil, ¿verdad? Y todo eso es genocidio, o crímenes de guerra, que entremos en guerra y se maten a civiles, a niños, etcétera. Pues existe la posibilidad de tú llevar a los tribunales, pero los acuerdos bilaterales dicen, si son estadounidenses que están involucrados, tú no lo puedes llevar, tienes que llevarlo a los tribunales nacionales del país. Entonces, de forma concreta, tu pregunta, sí existen las instituciones, su aplicación, sin embargo, es otra. La teoría y la práctica son completamente distintos y distantes a lo que uno soñó en su momento. Y yo quiero aquí puntualizar, no es solamente las guerras o los conflictos bélicos, también comerciales. Fíjense, nosotros hemos visto como Trump, desde que entró el 20 de enero al gobierno, inició una guerra comercial. ¿Cierto? El único que le ha podido responder ha sido China, en donde le logró bajar el pulso. Pero, señores, hoy en un summit, en un congreso que tienen de la OTAN es un organismo colectivo de defensa, donde están los principales países, hay 20 y pico, pues Estados Unidos ya está amenazando a España en subirle o crear aranceles todavía más altos, porque España está negada a subir el 5% o pues aportar el 5% de su PIB a la adquisición de armas, etcétera, a la OTAN. Entonces vemos cómo el poderío pues te doblega, te baja el brazo. Hay una parte que no necesariamente, obviamente, no tiene que ver con la guerra entre Irán, Irak, Israel y Estados Unidos. Que es el caso, por ejemplo, el conflicto que en un momento se armó con Venezuela. Donde Venezuela decide porque República Dominicana le entrega un avión a Estados Unidos, supuestamente. Dicen que un segundo avión, el segundo avión está aquí todavía. El primero, se arma un conflicto y ellos desde allá profieren una serie de insultos contra República Dominicana, específicamente contra el presidente de la República. Lamentablemente, porque como quiera, independientemente del partido que tú seas, él es el presidente. Absolutamente. Y los insultos van también para el país, lamentablemente. Entonces ahora, luego de que este hombre, que tiene serios problemas mentales y lo ha demostrado. Psicosomáticos sexuales también. Sí, muy serios, sí. El tipo ahora dice, de la canariamente, no, ya estamos preparados para que República Dominicana reciba los aviones y eso. El silencio de la República Dominicana, en términos de derecho, ¿cómo se podría interpretar en ese sentido? Mira, buenísima la pregunta. Y me parece sumamente yo te la mandé. interesante. Fue lo que te escribí. Incluso después de esa pregunta, tú deberías de darnos $100 a cada uno, incluyendo a Pascal. Lo voy a depositar en mi cuenta. Yo les paso la mía también. Mira, es buenísima la pregunta porque, señores, nosotros estamos viendo que la realidad de los países en el mundo no es ya la que vimos antes de la Segunda Guerra Mundial. Por la plata baila el mono, ¿verdad? Entonces, evidentemente, Estados Unidos le ha cerrado la puerta a Venezuela con el tema de la explotación de petróleo. Le cerró los permisos temporales que tenía Chevron, creo que es para explotar petróleo, y por tanto, los ingresos que le estaban llegando a Venezuela, pues se eliminaron. Entonces, ¿cuáles son las vías diplomáticas que se tiene para
poder generar algún tipo de interacción comercial. Evidentemente, una de ellas, sumamente básica, es esto, abrir el espacio aéreo y ya permitir no relaciones diplomáticas, que es distinto a las relaciones consulares, y es relaciones de naturaleza consular, permitiendo que los venezolanos aquí, los dominicanos allá, puedan, señores, acudir a renovar un pasaporte y a su vez generar negocios. El silencio de la República Dominicana, yo creo que la República Dominicana es correcto todavía el silencio que lleva, porque si es permitir la apertura de los vuelos, hay las instituciones homólogas, aquí en la Junta de Aviación Civil me parece, o el IDAC o el instituto, no recuerdo bien cuál es que tiene la facultad correspondiente, y las de allá, pues simplemente ellos comunicarse y no tiene que estar ni el presidente hablando de eso, sobre todo cuando la relación todavía es tensa. Eso es uso de una diplomacia adecuada. Muy bien. Yo creo que el silencio, en casos como esto amerita, se dejan a las dos instituciones y con esto no se le responde al presidente, que de hecho no fue Maduro, me parece que fue Cabello quien, el vice, Diosdado Cabello, que habló. Entonces, nada, se responden entre las instituciones correspondientes. Muy bien, tú ves que a veces es muy bueno hacer silencio y después, ¡fuap! El silencio amerita, en ocasiones y a veces callado. No hable mucho, callado. Tranquilo. Mira el golpe ahí. Doctor, y lo que falta. Doctor Pascal, ¿algo más que quiera agregar? No, solo agradecerles a ustedes Gracias. por la oportunidad. Inmenso placer y espero haber traído un poquito de luz, claro que sí. Donde la gente se puede comunicar con ustedes, redes sociales, teléfono, para darle seguimiento. para consultas. Claro, mis redes son Pascal Pena P, donde regularmente estoy hablando de estos temas y otros, derecho de tecnología, telecomunicaciones, entre otras cuestiones, o sea que a sus órdenes por ahí. Pascal Pena P, igual que mi nombre. A propósito de que usted maneja el derecho de tecnología, comunicación y eso, ¿de quién es el Canal 3? Ay, mi amor, pero él no tiene esa información. La ley Oye. 153-98. Pregúntale a Guido, pregúntale a Guido. El show. Perfecto.